Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno encontrarnos, qué bueno permitir que el Señor llegue a nuestras casas, invitar al Padre, invitar al Hijo, invitar al Espíritu Santo para que traigan bendición, para que cubran aquellos aspectos de nuestra vida que necesitan ser fortalecidos en esta hora, para que salgamos a vivir una vida de compromiso, una vida de victoria, una vida de fortaleza. Tu vida es importante para Dios y Dios quiere fortalecer y Dios quiere bendecir y Dios quiere llenar tu vida y mi vida para que seamos hombres y mujeres victoriosos, hombres y mujeres que conquistan, hombres y mujeres que tienen una voz de alerta, de bendición, una voz de esperanza y una palabra de sanidad para aquellos que están cerca. Este es un gran tiempo, un tiempo de victoria, un tiempo en el que la gloria de Dios va a hacer cosas extraordinarias en medio de nosotros, un tiempo en que la palabra nos va a llenar, la palabra nos va a sustentar, la palabra va a hacer la diferencia entre el antes y después de lo que hemos venido caminando, de lo que hemos venido viviendo en nuestras vidas, porque Dios está más interesado que tú y que yo en que seamos llenos de su verdad, en que seamos llenos de su plenitud, y Él va a usar este medio, y Él va a usar su presencia para cubrirnos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Hablábamos el martes un tema interesantísimo, si tú puedes creer. Ese es el gran reto cuando oramos al Señor para que Él traiga sanidad. Entonces la pregunta es, ¿puedes creer? ¿Está tu corazón, tu mente conectada o estás más creyendo en el diagnóstico médico? ¿Estás más creyendo en la circunstancia adversa? ¿Estás más creyendo en tu imposibilidad que en el poder de Dios? El reto es si tú puedes creer. Luego el viernes hablábamos de hacer de nuestro corazón un buen tesoro, porque dice la Escritura que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y ahora vamos a hablar, a hacer este momento espectacular, separar lo hermoso de lo vil. Ese es el gran reto. Ya llenamos el corazón de fe, ya hicimos del corazón un buen tesoro. Ahora el desafío es separar lo hermoso de lo vil, lo hermoso de lo despreciable. Todos nos reiríamos. Estoy seguro que nos reiríamos de ver que alguien, para comerse una banana, le quita el interior primero y se come la cáscara. Nos parecería risible porque es algo inadmisible para aquellos que conocemos perfectamente la fruta, pero para alguien que no la conoce, se cuenta una historia de una persona de otra nacionalidad que vino y le ofrecieron tamales. Los tamales son propios de Latinoamérica y la persona no sabía cómo comérselos y dijo que estaban ricos la lechuguita, dijo, porque empezó comiéndose la hoja, nadie le explicó. Nos parecería risible. Pero nosotros, en la vida, hacemos algo similar. Nos quedamos con lo negativo, con lo destructivo, con lo que ocasiona crisis, en lugar de quedarnos con lo hermoso, con lo que tiene buen nombre, con lo que nos bendice, con lo que nos enriquece, con lo que nos llena. Nos quedamos con la ofensa y no con el elogio. Nos quedamos con la mala mirada y no con las miradas de cariño. Nos quedamos con el mal concepto y no con aquellas personas que expresan un buen concepto, un buen sentimiento hacia nosotros. Y no solo nos quedamos con eso, sino que lo compartimos, lo hablamos, lo criticamos, lo murmuramos. ¿Y sabes qué estamos haciendo ahí? Lo profundizamos, profundizamos la herida, profundizamos el dolor. No hagamos eso. Nadie se pondría un alambre mohoso en una herida, en una cortada. No, primero porque le duele y segundo porque se contamina. Pero cuando se trata de las cosas viles y despreciables que escuchamos, las continuamos repitiendo. Uy, ¿oíste cómo me dijo? Ya viste, y dice que es hermano, y dice que es hermana. Y empezamos a profundizar, a hacer más grande el dolor, y el enemigo aplaude, aplaude porque está logrando el efecto que quiere lograr. Así que separar lo hermoso de lo vil. ¿Qué te parece? Dejar a un lado
lo que no edifica, lo que no fortalece, lo que no llena, lo que no sustenta, y sí tomar aquello que necesitamos. Ve conmigo al libro de Jeremías, en el capítulo 15. Jeremías es un libro increíble. Jeremías es un gran hombre. Él es hijo de Hilcías, el sumo sacerdote en el tiempo de Josías. A Hilcías se le entrega, se le da dinero, el rey le da el dinero que se ha recaudado de toda la ofrenda de la gente y le encomienda reconstruir el templo. Y en el proceso de reconstruir el templo, cuando están haciendo el trabajo de reconstrucción, encuentran por ahí oculto el libro de la ley. Se presume que era el libro de Deuteronomio, y se lo llevan al rey y se lo lee el escriba del rey, el asesor del rey se lo lee completo de un solo tirón, y hay un gozo, un regocijo en toda la nación, en todo el pueblo, porque el sumo sacerdote Hilcías, que era padre de Jeremías, había encontrado el libro de la ley. Jeremías es un profeta que no es elocuente, es tímido, no es un profeta que tenga una convicción de fortaleza en alguna área, como que se dedique a ser pobre, que se dedique... Es un profeta que si lo viéramos nosotros, es un profeta débil, y él dice, soy un niño, Señor, ¿y cómo puedo hablar? Y el Señor le dice, no digas soy un niño, porque todo lo que yo te diga, eso vas a decir, y no temas delante de ellos, porque si le tienes miedo a ellos, tienes que tenerme más miedo a mí. Dice Dios, si yo te pongo por muros, por ciudad fortificada, y te doy la unción de derribar. Pero Jeremías sigue siendo un hombre tímido, un hombre difícil, que necesita al profeta Baruc, al ayudante Baruc, al escriba Baruc, para que sea su vocero, para que le ayude. Y sin embargo, Dios lo usa de una manera increíble. Es alguien como tú y como yo, con mucha debilidad, con muchas flaquezas. Es opacado por la grandeza del ministerio de su padre, inclusive por el ministerio de su hermano, y él se queda a la saga, rezagado. Y sin embargo, Dios escoge hablar a través de Jeremías, y el resto de los profetas de Dios se extravían y empiezan a hablar cosas incorrectas. Y por eso es que dice en el 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Pero aquí en este verso, en el capítulo 15, en el verso 15, dice Jeremías 15:15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Sería para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Y empieza a hablar Dios. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Quiero leerte la traducción en lenguaje actual, que nos da un mejor panorama, una mejor visión de lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Dice, Dios me contestó, dice Jeremías. Dios me contestó. Estoy leyendo la versión, traducción en lenguaje actual. Yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Y mira esta parte, wow. Si dejas de hablar tonterías
y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos los que deben escucharte. Lo leo una vez más. Yo soy el Dios de Israel. Y si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Y si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo. Son ellos los que deben escucharte. Ah, Padre, ayúdanos, ayúdame. Dame sabiduría, danos sabiduría. Habla, Espíritu Santo, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Veíamos en la última ocasión cuántas cosas produce la lengua. Cuánto problema ocasionamos al hablar. Y eso que no leímos Santiago, que dice que la lengua, siendo tan pequeña, inflama la rueda de la creación. Y que todo el cuerpo es dominado por la lengua. Así como un gran barco es dominado por un pequeño timón, así la lengua tan pequeña domina todo el cuerpo. Por eso Dios le dice a Jeremías, deja de hablar tonterías y empieza a hablar cosas que valen la pena. ¿Qué estamos hablando, hermano? ¿Qué estamos hablando nosotros? Dejemos de difundir malas noticias, dejemos de difundir historias tristes, dejemos de difundir historias de dolor, dejemos de hablar cosas sin sentido, sin valor, de andar cantando cosas que no tienen significado, que no dicen nada y que por el contrario traen condenación, humillación, vergüenza. Y empecemos a hablar cosas que tienen significado, cosas que vale la pena repetir. Sí, hay cosas que no podemos ocultar y tenemos que decirlas y hay que decirlas, pero basta una vez. Si alguien te dice una ofensa, por favor no la repitas. Nunca, nunca, ignórala. No pasó. Nadie, si tú la vuelves a repetir, entonces tu cerebro se adueña de la ofensa. Si alguien la dice de afuera, no tiene ningún impacto, ¿sí? Pero si tú la repites con tus labios, por tus palabras serás condenado, o por tus palabras serás justificado. Pero algunos se la contamos a un montón de gente. Ya viste lo que me dijo esto y lo otro. Y empezamos a repetirlo, decimos una y cada vez nos duele más, y cada vez nos duele más, y cada vez puyamos más la herida. Hay que entresacar lo precioso de lo vil. Me impacta la historia de Tomás Alva Edison. Cuando él estaba en el primer grado en la escuela, consideraron que no tenían la capacidad, que no era un muchacho que podía aprender, que su mente era retrasada. Y le mandaron una carta a la mamá y le dijeron, su hijo, aquí no le podemos enseñar nada, no tiene capacidad de aprender, su mente no funciona. Prácticamente le dijeron, es un retrasado. Y se la dan al niño. Afortunadamente no podía leer el niño, ¿verdad? No porque le había dado curiosidad. Y toma la carta y se la lleva a su mamá y le dice, mamá, hoy me dieron esta carta en la escuela para ti. Y la madre, una mujer sabia, Dios, que hay un montón de mujeres de esas. La madre abre la carta y la lee con una sonrisa en el rostro y le dice, hijo, dicen en la escuela que eres demasiado inteligente, que el grupo ese se queda pequeño delante de ti y que ellos no te pueden enseñar porque tu capacidad es demasiado grande. Así que quieren que yo te enseñe aquí en la casa. Y la mamá lo empieza a preparar. Y es un hombre que se convierte en una figura increíble, un prolífico inventor en los Estados Unidos. Se considera que hasta la fecha nadie ha patentado más inventos que Tomás Alva Edison. Porque fue capaz de separar lo precioso de lo vil su madre. Supo hacerlo. No vayamos guardando lo vil, ¿sí? Dejémoslo de lado y empecemos a tomar las cosas que de verdad valen la pena. Si vamos a gastar saliva, que sean cosas que valen la pena. Y debemos de tener la solvencia de apartarnos de aquellas conversaciones que no abonan nada, que no traen nada, sino que por el contrario traen destrucción, traen crisis. El primer aspecto, el primer reto, el primer desafío es
que fueron halladas tus palabras. Fueron halladas tus palabras, dice Jeremías. Literalmente se hallaron las palabras, físicamente las hallaron. Hilcías halló las palabras, el pueblo se regocijó. Hacía más de 200 años que no se leía la ley, ¿te imaginas? Hacía más de 200 años. ¿Qué estaba pasando? ¿Con qué se adoraba? ¿Con qué? La palabra no estaba. La misma crisis que pasó con el sumo sacerdote. Él dice que escaseaba la palabra. Ahora la gran pregunta es cómo estamos nosotros con respecto a la palabra. Tenemos palabra porque el entorno está lleno de palabra, pero eso no significa que el corazón, que la mente nuestra esté llena de palabra. Hay mucha palabra en los alrededores, pero nosotros posiblemente no tengamos suficiente palabra. Jeremías tiene un encuentro más allá de lo físico. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Te imaginas? Yo las comí. ¡Wow! Fueron halladas tus palabras y yo las comí y fueron para mí, fueron a mi paladar dulces. Dice, y me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Por gozo y por alegría de mi corazón. La pregunta es, ¿he hallado yo la palabra del Señor? Pregúntate. ¿He hallado yo la palabra del Señor? Me da gozo. Cada vez que va a haber reunión, digo, wow, reunión, qué bueno, vamos a hablar de la palabra de Dios. Qué increíble. Siento gozo, siento entusiasmo, porque me voy a encontrar con la palabra. Qué riqueza, qué bendición, qué bueno que puedo tener palabra de Dios en mi vida. Qué grandeza. ¿Hay gozo por la palabra o no? Es impresionante cuando el Señor faculta a Pedro y le dice, Pedro, te puede decir, porque Pedro está reclamando, le dice, Señor, está dura la palabra, está complicada. Pero el Señor le dice, la gente se está yendo, y el Señor le dice, bueno, si quieren se pueden ir ustedes también. Y Pedro hace una declaración impresionante. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Muchos nos vamos de la iglesia porque nos vieron mal. Qué terrible. Y la persona que nos vio quizás tenía algún defecto visual. Nos vamos porque, ¿sabe por qué nos vamos? Porque no hemos encontrado la palabra de Dios. No es fácil alejarnos. Pedro no se pudo separar, aunque su naturaleza humana le decía, uy, esto está complicado, está duro, Pedro. Es mejor que digan, aquí corrió. Su razón humana le decía, vámonos. Pero él siente que esas palabras no las va a encontrar en ningún lado. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hemos encontrado la palabra, no hemos tenido ese encuentro de impacto. Sí es cierto que a veces lloramos cuando escuchamos el mensaje, cuando escuchamos alabanzas, cuando oramos, pero también lloramos cuando vemos una película o cuando escuchamos una canción que toca algunas fibras emocionales del interior. Debe ir más allá de lo emocional. La palabra tiene que ir más allá de lo emocional y tiene que formar convicción. Convicción es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no forma convicción, no está produciendo nada. Si no hace ese efecto en mí de que me golpea y me dice, uy, es cierto, yo he estado actuando mal, he estado haciendo mal las cosas, tengo que cambiar a partir de este momento. Si no se da ese fenómeno, la palabra no me está diciendo nada. Entonces tiene que producir ese efecto de choque, de golpearme, de hacerme reflexionar sobre mi conducta, sobre mi pensamiento, sobre mis ideas, sobre mis acciones y darme ese golpe y hacerme girar, ¿verdad? De esos golpes que nos damos, que nos quedamos hasta perdidos y no sabemos si íbamos o veníamos. Tiene que producir ese impacto. Necesitamos comerlas, es decir, procesarlas. Esa es la analogía de comer, procesarlas y extraer los nutrientes que necesitamos. Toda la palabra es útil. Así dice Pablo, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, toda. Pero en determinados momentos nosotros necesitamos ciertos nutrientes. A veces necesitamos valentía,
a veces necesitamos sanidad, a veces necesitamos inspiración, a veces necesitamos consuelo, a veces necesitamos ánimo. Y la palabra trae ese nutriente a tu vida, pero tienes que dejarla que entre, tienes que dejarla que sea procesada en tu interior y la vamos a digerir con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a extraer el nutriente que tú necesitas. Por eso dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu es el que intercede por nosotros porque trae la palabra justa que yo necesito. Y hoy sí, y me cambia, y a partir de ese momento empiezo a vivir diferente. Ese es el objetivo. Por eso es que tengo que estar concentrado, por eso es que tengo que estar enfocado. Hay un montón de distractores a la hora de exponerme a la palabra. Hay un montón de ideas, me da hambre, me da sed, necesidades fisiológicas, un montón de cosas. Porque el enemigo no quiere que seas nutrido, no sea que seas transformado. Él le interesa seguir jugando con nosotros. Somos los juguetes, ¿verdad? Pero cuando nos crecemos, maduramos y ya no somos arrastrados por cualquier lado, entonces nos volvemos complicados para el enemigo. Tenemos que ser complicados para el enemigo, para poder vivir una vida de victoria en el ámbito espiritual. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 1? ¿Te gustaría ir conmigo al Salmo capítulo 1? Dice, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores. No, ya me perdí. Mejor lo leemos de la Escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, es decir, no hace lo anterior, pero hace lo siguiente. Eso es lo que dice esta expresión, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este es el problema de comerla, este es el proceso, de comer la palabra. Empiezo a dejar que la palabra llene, alimente, sustente mi mente, mi ser. Y no basta con que la escuché en la iglesia, sí, bonito estuvo el mensaje, fíjate bien, no me acuerdo de qué hablar, pero bien bonito estuvo. No, tiene que haber un impacto tan fuerte que no lo olvide. Yo estoy seguro que tú y yo recordamos mensajes que escuchamos hace años, porque estábamos en un momento de crisis, de dolor, y la palabra nos golpeó y nos hizo cambiar. Pero después se volvió rutina y ya no nos está afectando, ya no volvemos inmunes a la palabra. Y ya no produce ese efecto de cambio, de transformación, de crecimiento, de maduración, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fueron para mí gozo y alegría, dice Jeremías. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. ¿Y cuál es el resultado? Dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Sabes por qué? Porque sacaste lo vil, lo destructivo, lo dañino, y entonces dejaste entrar a tu mente y a tu corazón lo productivo, las cosas que te hacen crecer, las cosas que te hacen tener esperanza, las cosas que te hacen sentir bendición, las cosas que te hacen sentir salud, las cosas que te hacen sentir vida. Hay gente que le empezamos a contar los síntomas de una enfermedad y ya se enfermó. No, hablemos vida, amén, hablemos esperanza, hablemos bendición, creemos fortaleza. La mejor defensa contra la enfermedad es la convicción interior de que hay un poder sobrenatural obrando sobre ti si tú puedes creer. Y ese creer es una convicción interna que está fundamentada en la verdad eterna de Dios y que puede crecer y fortalecerse. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, necesitan fe como un grano de mostaza, para que vaya adentro y adentro crezca y se desarrolle y se convierta en el más grande árbol de las hortalizas y entonces dé frutos de acuerdo a la fe y no algo externo que va a cambiar las circunstancias. Sí, Jeremías dice lo mismo que dice el Salmo, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice Jeremías en el verso... ¿En cuál verso? En el 18. Volvamos a Jeremías, por favor, un poquito adelante ahí. Isaías, Jeremías 15. Y el verso 18. Dice el verso 17. 15, 17. No me senté en compañía de burladores. Qué importante es esto. No me senté
en compañía de burladores. Eso me impresiona porque los burladores, destruyen, destruyen. Así como vimos una serie de consejos sobre el lenguaje, quiero darte una serie de consejos sobre la burla, ¿sí? Siempre hay personas y circunstancias que destruyen nuestra fe, siempre. Y una de las cosas más complicadas son los burladores. Tenemos que saber reírnos de nosotros, pero no tenemos que permitir que haya un concepto negativo de nosotros mismos. Tenemos que saber estructurar un sano concepto de nosotros mismos. No odies, ya lo decíamos el viernes, no odies ninguna parte de tu cuerpo. Las redes sociales, la televisión, los medios de comunicación crean estereotipos de belleza, crean estereotipos de riqueza, crean estereotipos de deportista, crean estereotipos que nos dejan pachitos a todos. A todos. Y cuando no encajamos en ese estereotipo, nos sentimos incómodos y empezamos a ondear. Yo odio mi nariz. Yo odio y empiezo. No, no lo hagas, por favor. No odies ninguna parte de tu cuerpo. Todo tu cuerpo. ¿Sabe por qué no le podemos decir a nuestras esposas, a nuestros hijos, que los amamos, pero así con el corazón? ¿Sabe por qué? Porque no nos amamos a nosotros mismos. Si eres capaz de verte al espejo y de lo más profundo de tu ser, decirte, yo te amo a ti mismo, me amo como soy. Dios me hizo perfecto, completo, no me falta nada, estoy capacitado para ir y triunfar, me amo a mí mismo. Cuando seas capaz de amarte, tendrás esa fortaleza interior para amar a los que están en tu entorno, para decirle a tu esposa que la amas, para decirle y demostrarle a tus hijos que los amas. El enemigo nos ha enseñado a odiarnos, a sentir cosas incorrectas de nosotros. Y decimos, qué tonto, yo me equivoqué en esto. No lo hagas, por favor, no lo hagas. No lo hagas jamás te burles de ti mismo, digas, soy tonto, soy ignorante, soy feo, No lo hagas, porque es tu palabra la que está hablando y es tu palabra la que lo está declarando y es tu palabra la que está liberando ese poder, porque hay poder de Dios en tu palabra. Tienes que ser sabio, ¿ok? No usemos comentarios despectivos contra nosotros mismos ni contra nadie. No critiquemos a nadie. No hablemos mal de nadie. No odiemos ninguna dolencia que está en nosotros, porque está en nosotros. Mejor saquémosla en el nombre de Jesús, que se vaya. Pero, odio esta enfermedad que tengo, y entonces la adherimos más al cuerpo. No, recházala en el nombre de Jesús. Mi cuerpo está hecho para ser sano en el nombre del Señor, no para estar enfermo, no para estar lleno de dolencias. Entonces no te identifiques, no te relaciones con una dolencia. No odiemos el entorno o las circunstancias en las que vivimos. Qué desgracia, ¿dónde vivo yo? Qué desgracia esta casa. No odiamos nada. ¿Verdad? Transformemos las circunstancias con el poder de Dios, vayamos y conquistemos cosas mejores. Pero si empezamos a odiar esas cosas, entonces empezamos a rechazar lo que somos en ese momento y no vamos a poder salir de ahí. No te sientes con burladores, porque entonces te vas a quedar deprimido, te vas a quedar angustiado, te vas a quedar apocado, te vas a quedar en crisis. No critiques nada de nadie, ninguna circunstancia, ni su estado económico, ni sus pensamientos, ni sus ideas, porque muchas veces esas ideas son más inteligentes que las nuestras. Un profesor le preguntó a un estudiante, ¿cuántos riñones tenemos? Y el estudiante le dijo 4. Y el profesor se empezó a burlar del estudiante. ¿Cómo es ignorante? Usted es ignorante. Y lo sometió a la burla de todo el salón y lo sacó de clases por ser ignorante. Pero antes de salir de clases, el estudiante le dijo, hay que saber usar el lenguaje, profesor, porque usted dijo cuántos riñones tenemos, ese es usted y yo, y entre los dos tenemos 4. Así que hay que saber, no critiquemos, entresaquemos lo precioso de lo vil, ¿ok?
No aceptes lo vil, no aceptes lo despreciable, no aceptes lo negativo. Si entre sacares lo precioso de lo vil, le dice el Señor al profeta, serás como mi boca. ¡Wow! Serás como mi boca. El poder de Dios puesto en ti, pero tenemos que sacar lo precioso de lo vil. No odiemos nuestro trabajo, ¿ok? Ay, odio trabajar. No, el trabajo lo hizo Dios como castigo, mentira. Dios hizo el trabajo como una bendición, porque tu cuerpo se desarrolla, crece, se fortalece a través del trabajo, tu inteligencia se expande a través del trabajo, te vuelves más fuerte. Yo recuerdo antes cuando los camiones no tenían todos esos recursos de power steering y todas esas cosas, y uno veía un camionero y lo veía y eran hombres sumamente fuertes porque a pura fuerza tenían que darle vuelta a toda la cosa del vehículo y se volvían súper fuertes. Y el trabajo te hace fuerte en cualquier área, te da significado, te da valor. No lo odies, transfórmalo, prospera, declara bendición para que el trabajo sea de más bendición para tu vida. No odies tu situación económica, no odiamos nuestra situación económica, mejorémosla, pero no la odiamos, no odiamos la comida, por favor. Qué terrible es lo que voy a comer, tanto que trabajo y miren lo que tengo que comer. No, amemos la comida para que tengamos la provisión cada día. Gracias, Señor. Ese es el sentido de dar gracias cuando comemos. Gracias por los alimentos sin importar lo que sea. Gracias, Señor. Y Dios, al ver la gratitud de tu corazón, traerá cosas mejores. Pero hay que tener gratitud en el corazón. No odiemos ningún deber ni ninguna responsabilidad que se nos asigne que tenemos que hacer. Ya vienen a molestar con esto. No. Dice, si te obligan a llevar carga por 1 milla, llévala 2. Cuando yo empecé a trabajar, después de un tiempo de estar sin trabajo, la gente los compañeros de oficina me pasaban su trabajo y yo lo hacía con gusto. Y de repente me quedé haciendo el trabajo de 12, 13 personas que estaban a la par mía y me decían, bachiller, ayúdame con esta carta, sí, con gusto. Bachiller, ayúdame con este telegrama, sí, con gusto. Bachiller, ayúdame con este documento, sí, con gusto. Y les empecé a ayudar a todos y al final que yo hacía el trabajo de todos, me volví experto en usar la máquina, me volví experto en redactar, me volví experto en hacer las cosas. ¿Y sabe qué? Cuando llegó el tiempo, cuando llegó el momento de otorgar un ascenso, que siempre se hacía por medio de evaluaciones, nadie sabía que el director general tenía cámaras en todos los departamentos y veía las cosas que pasaban al interior. Él siempre veía lo que estaba sucediendo y dijo, yo veo en el departamento de personal a alguien que siempre está trabajando. Así que este año no vamos a hacer examen, le vamos a dar a él la nueva plaza. Toda la gente se molestó, pero yo hacía el trabajo de los demás y lo hacía con gusto, me gustaba, porque tenía mucho tiempo de estar sin trabajo. Entonces, no te molestes. Hazlo con gozo. Si te ponen carga por 1 milla, llévala 2, dijo el Señor. Y eso ese es el precio de la excelencia. No odiemos cuando nos toca levantarnos temprano o acostarnos tarde por responder a una responsabilidad. No odiemos los días de trabajo después de un tiempo de descanso. Yo recuerdo que hace un par de años sacamos de nuestro lenguaje aquel concepto de que los lunes ni las gallinas ponen, ¿verdad? No le demos cabida a la burla y al consejo. No odiemos ni aún a las personas que nos hacen mal. No odiemos. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:43, ve conmigo a Mateo 5:43, dijo el Señor, oísteis que fue dicho, amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos, pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No dejes que siembren rencor en tu corazón.
Si alguien te hizo lo malo, dale gracias a Dios y dile, Señor, gracias. Gracias. Pero no permitas que tu corazón se llene de rencor. Saca lo precioso de lo vil, ¿ok? Rechaza lo vil. Deja de lado eso improductivo, eso negativo, eso que no trae edificación, eso que no produce nada en ti. Eso es lo que Dios está desafiando. Ese es el reto del Señor. Entresaca lo precioso de lo vil. Que tu palabra sea una palabra que habla bendición. Para las cosas negativas, las cosas destructivas, las experiencias malas. No andes contando las experiencias malas. No las cuentes. Porque cada vez que la cuentes la afirmas. A menos que sea para recibir consejería. A menos que sea para recibir ayuda. A menos que sea con alguien que va a hacer algo por tu vida y que te va a fortalecer. Pero de lo contrario, porque entonces nos afirmamos en eso que nos pasó. Eso se convierte en una fuerza en nuestro interior. Hablemos de lo positivo, hablemos de las cosas buenas, hablemos de los logros, hablemos de los sueños, hablemos de las expectativas. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Si te conviertes a mí, le dice, si te conviertes a mí, ese convertirse a Dios es un giro completo, es dejar de lado todo aquello que causa crisis, que causa dolor, y te conectas con el poder sanador, con la gracia completa, con la gracia plena de Dios. Y entonces puedes crecer, puedes ser diferente, puedes ser de bendición, puedes ser de esperanza. Muchos vamos por la vida cargados de cosas viles, de cosas que acumulamos a lo largo de la vida, y ahí las vamos llevando y ahí las vamos cargando. No debemos de vivir así. Hay que entresacar lo precioso de la Biblia, hay que atesorar lo precioso y hay que rechazar aquello que no edifica, aquello que no bendice, aquello que no trae ningún beneficio, aquello que no me permite crecer, que no me permite fortalecerme. Muchos estamos estancados por el concepto que tenemos de nosotros, por el pasado, por las cosas erróneas del pasado. Y eso nos hace sentir incómodos. Tenemos que ser cuidadosos. Si te convirtieres a mí. Eso es poner tu confianza plena en el Señor. Eso es creer que Él es tu sanador, creer que Él es tu proveedor, creer que Él es tu guardador, creer que Él es tu justicia, creer que Él es tu bandera, creer que Él es el que te provee, creer que Él es el que hace lo que tiene que hacer. Porque eso es convertirse al Señor. Yo me convierto, dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, y a los que creen en su nombre, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabe qué es lo que tienen los hijos de Dios? Tienen abundancia, entran a un reino de provisión sin límites, entran a un momento donde las lágrimas son enjugadas y donde el poder de Dios está disponible. Hay que ser sabios y entendidos. El enemigo nos manipula por nuestra falta de conocimiento. Y siempre le prestamos atención. Así nos han educado, le prestamos atención a lo negativo, a lo destructivo. Yo siempre hago este ejercicio con mis estudiantes y con toda la gente. Les digo, si usted compra una blusa nueva, una camisa nueva, y va por ahí preguntándole a sus amigas, y 10, 15 amigas le dicen que le quedó bonita, pero solo una la criticó. Solo una le dijo, no, te queda algo fea. Se te ven los tuches y entonces, y lo hace sentir incómoda, la hace sentir incómoda. No va a recordar los 15 conceptos positivos, va a recordar ese concepto negativo. Así es nuestra mente. Por eso tenemos que dejar que el poder de Dios llegue ahí. Y el Señor le dice a Jeremías, basta de llorar, basta de llorar. Cambia tu mente, cambia tu entendimiento, conviértete a mí. No te conviertas a ellos, conviértete a mí. Quiero leerle una vez más, la última vez, la versión traducción en lenguaje actual. Hay muchas cosas que tenemos que entender, pero el Espíritu Santo se va a encargar de irlas aclarando en nuestro corazón y en nuestra mente. Me encanta lo que dice, verso 19, Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor. Wow. Yo calmaré tu dolor. Y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta.
No le hagas caso al pueblo, hazle caso a Dios. Son ellos los que deben hacerte caso a ti, porque tú llevas la autoridad de Dios. Es tu palabra la que va a cambiar las circunstancias, y no las circunstancias las que te van a cambiar a ti. ¿Sí? Si entresacares lo precioso de lo vil, vas a empezar a hablar con la autoridad de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Si déjate de hablar esas cosas vanas, esas cosas inservibles, esas cosas que no traen nada, y empiezas a hablar lo que de verdad vale la pena, entonces te voy a dar mi autoridad. Serás en verdad mi profeta, tendrás mi autoridad. Y la gente va a tener que oírte, y tú no tienes que oírlos a ellos, pero ellos te van a oír, porque llevas mi autoridad, me representas a mí. Entresacar lo precioso de lo vil. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo nos hemos estado comiendo la cáscara de guineo? ¿Te das cuenta? Pero hoy empezamos a comer sustancia. Amén. Comemos la palabra para que sea gozo y alegría en nuestro interior. Señor, gracias. Ayúdanos, ayúdame. Espíritu Santo, fluye a través de estas ondas, Dios. Y danos entendimiento, danos sabiduría. Ayúdanos a tomar lo vil, a desechar lo vil y a tomar solo lo hermoso, lo precioso, para que podamos hablar con la autoridad de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue con nosotros porque viene una poderosa oración para afirmar esta palabra y para que nuestra vida sea diferente a partir de este momento. Dios te bendiga.